Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a su ac, el rabino Abiyahu ben Yisrael. Les agradecemos mucho que hayan seguido esta serie de enseñanzas, el pecado de muerte. Esta es una de las enseñanzas muy importantes para todo el Am Yisrael. Después de haber conocido lo que la religión nos quiere presentar, este tema en particular, específicamente hablando sobre la muerte, que nos separa completamente del Abba Kadosh, del Abba Yahuwah, y por esa razón es que nosotros no podemos tener una comunión con nuestro Creador. A través del sacrificio de la muerte de Yahushua HaMashiach en el madero, es como nosotros tenemos este acercamiento, este encuentro, una provisión de parte de Yahuwah para la humanidad. Esta es la respuesta, el resultado con el cual nosotros tenemos que hacer un pacto con Yahushua HaMashiach. Este es el nuevo pacto. En la cena conmemorativa fueron las palabras de Yahushua HaMashiach. Tenemos que tener esta comunión, esta relación a través de la sangre del Moshiach que fue derramada en el madero, y tenemos que comerlo, no de una forma literal, sino que a través de esta simbología y esta representación de comer el Torah, la palabra que es vida, que produce vida en nosotros, en nuestro interior, que por causa del pecado fuimos arrancados del huerto del Edén. En el huerto del Edén se encontraban dos árboles, uno llamado el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y el otro árbol llamado el árbol de la vida. Adán y Hawa comieron, literalmente comieron de este árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero el árbol del cual nosotros ahora podemos comer, extender nuestra mano para producir vida dentro de nosotros, se llama el árbol de la vida. A través de estas tres enseñanzas, que no es la última porque es un tema muy amplio, y esto nos permite entender el Brit Hadashah, el pacto renovado, los diálogos, las parábolas, todas las enseñanzas que nuestro María Yahushua nos había enseñado a través de su Torah, porque él vino a cumplir el Torah, en ningún momento vino a borrar, a quitar o a establecer un nuevo pacto, sino fundamentado en lo que ya había sido establecido desde antes de la fundación del mundo. Todo esto tenía que acontecer, cumplirse debido a que el hombre, por su necesidad, por causa de la desobediencia, es que fuimos separados. A través de estas dos enseñanzas anteriores, la primera parte, la segunda parte, que hemos hablado sobre los pecados involuntarios y pecados voluntarios. En la primera, los pecados involuntarios. En esta se encuentran los sacrificios que nosotros teníamos que ver presentado si en este momento estuviera de pie el Beit HaMikdash. Pero en aquel tiempo, antes de la muerte de Yahushua HaMashiach, se tenían que ofrecer ciertos sacrificios. Esto con una intención de hacer keporá. En realidad era sustituir al culpable, al pecador, al transgresor, sustituir a través de este animal. Todos los pecados se vertían sobre la cabeza de un cordero, de un becerro, de unos palominos o de una ofrenda de harina, que eran para hacer keporá, expiación, o simplemente cubrir, no los quita, cubrir. Eso es lo que hacía los sacrificios en el Beit HaMikdash. Posteriormente, el Torah de Yahuwah nos enseña que no había sacrificios para muchos pecados cometidos por parte del Am Yisrael, de su pueblo. No había sacrificios, simplemente se tenía que ejercer un juicio, en el cual estos tenían que llevar a cabo porque no había una relación de perdón por parte de nuestro Creador. Para eso teníamos que esperar la promesa del Abba Yahuwah, que mandara al Moshiach, al ungido de Yahuwah,
el medio por el cual nosotros teníamos que hacer que por medio de su sangre para el perdón de nuestros pecados. En esta tercera parte vamos a ver un ejemplo muy impactante sobre la vida del rey David, en el cual él había cometido muchos delitos y por lo tanto no había ningún sacrificio. David Amelec había cometido una serie de pecados terribles, por maldad, con intención, con alevosía, con premeditación, y estamos hablando específicamente del tema de Bat-sheba, más conocido como Betsabé. Este nombre, Bat-sheba, significa hija del juramento. Contar la historia en un resumen, porque solamente así podemos alcanzar a poder explicar esta enseñanza. Vamos a ver el libro de Segunda de Samuel, Esmuel Bet, capítulo 12. Y envió Yahuá al profeta Natán a David, y él vino y le dijo: 2 hombres había en una ciudad, un rico y un pobre. El hombre rico tenía rebaños y manadas, muchos en gran manera, pero el hombre pobre no tenía nada, excepto una pequeña e insignificante oveja, la cual él compró y la crió y creció con él y con sus hijos juntos. De su propio bocado comió y de su propio vaso bebió, y en su seno ella se recostará. Y fue para él como una hija. Aquí me voy a detener un poco. Esta palabra tishka nos habla de un futuro. Aquí debió haber sido la escritura shakba. Ella se acostó o se recostó en forma imperativa. Lishab, acostarse. Pero sin embargo aquí aparece la palabra tishab, futuro, tercera persona del femenino. Quiere decir ella se acostará, se recostará en su pecho, como el Talmid Yohanan, que se recostaba en su pecho. Hay una relación sobre el Talmid Yohanan, que era el Talmid amado. Juan, el discípulo Yohanan, quien se recostaba en el costado del maestro, el Maryá Yahushua HaMashiach. Esta palabra tishab, que habla de futuro, se acostará. Así es como está escrito en tercera persona del femenino, hablando precisamente de esta corderita que este varón pobre tenía y que había criado con sus hijos. Y vino un viajero al hombre rico y se apiadó tomar de su propio rebaño y de su propio ganado, para preparar uno para el viajero, quien había venido a él, pero él tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para el hombre quien había venido a él. Así se encendió la furia de David contra el hombre en gran manera, y le dijo Natán: como vive Yahuá, ciertamente merece la muerte el hombre quien ha hecho esto. Y por la oveja él pagará 4 veces en consecuencia por lo que él hizo estas cosas, y porque no tuvo piedad. Dijo Natán a David: tú eres el hombre que ha hecho esto. Así que dice Yahuá, el creador de Israel: yo te ungí rey sobre Israel, yo te rescaté de la mano de Shaul, yo te di la casa de tu amo y las mujeres de tu amo en tu seno, yo te di la casa de Israel y la casa de Yahudá. Y así, y si eso fuera poco, yo te hubiera añadido mucho más. Esta es una historia que nos revela el Sefer de Samuel a través de un profeta. Todas las cosas son descubiertas delante de los ojos de Yahuá. Nada queda escondido. Lo que muchas veces nosotros hacemos a escondidas, a ojos donde no hay ojos, donde no hay oídos. Pero Yahuá ve todo lo que estamos haciendo. El rey David pensaba que nadie lo había visto, que nadie conocía lo que él había hecho
con la mujer de Uría. Pero Yahuwah sí lo sabía. Yahuwah sí lo sabe. Conoce perfectamente lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que nosotros tenemos la intención de nuestro corazón. Samar 51:16, unas palabras que el rey David, si usted lee el capítulo 51, es impactante este Samar, este Salmo capítulo 51, donde él se arrepiente, viene con un corazón contrito y humillado delante de Yahuwah, pidiendo perdón. Y específicamente en el verso 16, porque tú no quieres sacrificio, que yo los daría. Tú no te deleitas con ofrendas quemadas. El propósito no es pagar todo lo que nosotros hagamos a través de la maldad y la maldad y la maldad con un sacrificio. Alguien que lleve nuestro pecado, que ocupe nuestro lugar para llevar ese sacrificio. Yahuwah nos había enseñado a través del Torah de Yahuwah en el antiguo pacto, en donde nosotros teníamos que aprender a estar conscientes en nuestro corazón, en nuestra mente, que la maldad está arraigada a nuestra carne, que esa maldad nosotros teníamos que hacer el intento principalmente por no separarnos de Yahuwah. Para eso se establecieron unos sacrificios, un modelo de sacrificio, pero como aquí nos dice Samar 51:16, tú no quieres sacrificio. ¿Cuántos animales son necesarios para sacrificar por causa de los pecados? Si esto continuara desde hace 2000 años, que vino Yahushua HaMashiach hasta nuestros días, habríamos terminado, extinguido completamente todo animal que era permitido para el sacrificio. Sin embargo, a través de la muerte de un solo hombre, para que padeciera por causa de todo el pueblo, y no que todo el pueblo pereciera. En otras palabras, no hay nada que expiar o que pueda expiar mi pecado. No hay ninguna expiación que pueda hacer. No hay sangre de toros, de ovejas, de tórtolas que puedan limpiar mi pecado. La única cosa aquí, Yahuwah es que nos da su provisión. Nos da a su Moshiach, a su ungido, al que había sido diseñado desde antes de la fundación del mundo para este propósito. La Rahamín de Yahuwah. Por eso Melech David dice que con un rúa contrito y humillado, Yahuwah no desprecia. Con un corazón, con un rúa, con una neshama, con una nefesh, con una alma, con unos deseos, con un sentimiento de que nosotros estemos delante de su presencia en arrepentimiento. Eso es lo que ve Yahuwah cuando nosotros nos arrepentimos de los actos desagradables, pecaminosos que hayamos cometido. No hay manera de expiar este pecado que hice, dice David. ¿Cuál era el único recurso que tenía el rey David? De hecho, él tuvo que tomar la promesa de pedir perdón y de limpieza en emuná, de la única cosa que él podía aferrarse, amarrarse, ligarse, agarrar, fue por medio de la Rahamín de Yahuwah, del favor inmerecido. La Rahem, la Rahamín, el favor inmerecido. Ningún Cohen Hakadol podía exonerarlo, limpiarlo, purificarlo, cubrirlo. Ningún Cohen podía decir al rey David, eres limpio de tu pecado. No podía ir con las manos sobre un animal y confesar el pecado que había cometido el rey David. Nada había para perdonar estos pecados. ¿Qué fue lo que hizo el rey David? Para que él pudiera sentir el pecado, no solamente sentirlo, sino que verdaderamente pudiera ser perdonado por parte de Yahushua HaMashiach. Él tuvo que clamar, ten piedad de mí, oh Yahuwah, conforme a tu Rahamín, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado,
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esto es una porción de El Samar 51 del 1 al 19. Yo le invito a que usted lo lea. Cuando nos encontramos en una condición, en una situación vergonzosa, en una situación incómoda por causa del pecado, nosotros tenemos que recurrir a estas palabras como un modelo, no como algo que nosotros tengamos que repetir, como una oración y eso va a ser suficiente, sino que verdaderamente tenemos que sentir el deseo en nuestro corazón del arrepentimiento y confiar en la emuná que verdaderamente quedaríamos limpios. ¿Cuál fue el único sacrificio que encontró David para expiar su pecado? Los sacrificios que puedes ofrecer a Yahuwah son lo que encontramos en este Salmo capítulo 51, un rúa quebrantado, una alma, un deseo en nuestro corazón contrito y humillado. Dice, no despreciarás tú, oh Yahuwah. Esto fue lo único que encontró David. No había más, no existe en el Torá y no había ningún otro recurso más que clamar delante de nuestro Creador con un corazón sincero. Pero aquí hay un pero. Si David encontró el perdón en el arrepentimiento y en el favor inmerecido de Yahuwah, una pregunta que venimos arrastrando desde la enseñanza anterior. ¿Cuál era la intención de que viniera Yahushua HaMashiach y muriera en el madero? Si había perdonado Yahuwah a Melech David, entonces ¿cuál era el recurso o la intención, el propósito de que viniera Yahushua HaMashiach y muriera en el madero? ¿O simplemente no era necesario? Si aquí encontramos en este pasaje del capítulo 11, 12 y los capítulos que están a su alrededor, todo este relato de la intención que tenía el rey David de matar, de robar, de destruir, como un enemigo del Torá. Pero él tuvo ese arrepentimiento. Para eso nosotros tenemos en la escritura la palabra hebreo en el Torá que se escriben de diferentes maneras. Esta palabra es pecado. Para el español, simplemente con decir pecado, englobamos o generalizamos todo este concepto. Pero en el hebreo no sucede lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, muchas escrituras, Biblias que han puesto por mi pecado, por mi transgresión, pero no sabemos qué es la palabra que está detrás de esa palabra en español, pecado. Estas palabras no significan lo mismo. Cada palabra está asignada para una categoría. El pecado, el jatá, tenemos la palabra abón, la palabra peshá, y para este efecto en español solamente conocemos la palabra pecado. Todo lo que tradujeron de otras escrituras, otros idiomas para el español, simplemente le pusieron la palabra pecado. Y aquí todo entra en el mismo costal. Pecado es pecado. En el Torá hay algunos tipos de pecado que demandan una ofrenda por posible situación o condición, ya sea culpa o una culpa certera. Esto a su vez demanda ciertos tipos de pecado que demandan una ofrenda fija u otra variable. También hay ciertos tipos de pecado que no demandan ninguna ofrenda, por cuanto no pueden ser perdonados por ningún tribunal ni por ningún Sanedrín, no están contempladas para ser perdonados, lo que nos habla el libro de Levítico. Por cuanto la pena de estos pecados tenía que ser cortados de su pueblo. Ese es el juicio, el veredicto que tenían que determinar los oficiales, los del Sanedrín, o aquellos que habían sido seleccionados para llevar los juicios de Yahuwah
dentro del Beit HaMikdash. Tenía un propósito principalmente de eliminarlos de la congregación. Aquellos que no estaban descritos en el Torá de Yahuwah tenían que ser cortados de su pueblo. Exterminio total en su rúa, lo que el Torá lo llama la muerte segunda y completa en el lago de fuego. Esto es la muerte eterna. Y aquí les dejo unos pasuk para que ustedes revisen sobre este tema que está relacionado con la muerte segunda. Nosotros tuvimos una muerte primera. ¿Cuándo surgió? Podemos verlo primero en nuestra carne, pero también lo podemos ver en nuestro rúa. Cuando Adán y Hawa pecaron, tuvieron una muerte primera. Esto es en su rúa, porque ellos eran seres de rúa, seres de aliento, seres de luz. Cuando ellos pecaron, fueron sacados, cortados completamente del huerto del Edén, y se les dio un cuerpo para cubrir temporalmente el pecado mientras venía la promesa. Posteriormente, estas personas que se negaban a escuchar las palabras de Yahuwah, el Torá, a obedecer las palabras de Yahuwah, al morir, ellos en su rúa tenían, por condición de no haber aceptado la palabra de Yahuwah, el Torá, tenían una muerte segura, una muerte segunda, que por lo tanto se iban al Sheol, al infierno. Todavía en la muerte segunda ya no hay oportunidad de salir, ya no hay segunda oportunidad. Cuando es en nuestro cuerpo, nosotros morimos en cualquier etapa de nuestra vida. En algún momento tenemos que entregar nuestro cuerpo a la tierra. Pero cuando vayamos a la otra vida, con un cuerpo renovado, con un cuerpo diferente, vamos a tener una segunda oportunidad. Si nosotros alcanzamos la rajamín de Yahuwah, el favor inmerecido, probablemente allá tengamos la segunda oportunidad. ¿Se acuerdan que va a haber un milenio más en el Shamaín? Y va a haber, por 1000 años, va a soltar Hasatán, va a ser suelto Hasatán, y dice que va a volver a engañar a las naciones. Aquellas personas que aún en la vida futura que nosotros vamos a tener, que no va a ser con este cuerpo, estas personas que se nieguen a recibir a Yahuwah y su Torah, estas personas van a sufrir la muerte segunda. En el Torah determina 4 tipos de muerte por los tribunales humanos, por parte del Sanedrín, como ya lo vimos desde la primera parte, segunda, que era la lapidación, esto es para nuestro cuerpo, que era morir con piedras o lapidado. La segunda opción era ser quemado. La tercera, decapitación, cortar la cabeza. Y la cuarta, estrangulación o ser colgado. Normalmente estas penalidades eran impuestas por incumplimiento de los mandamientos. Algunos se pueden ver, otros no se pueden ver, como por ejemplo, ama a Yahuwah con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En esto específicamente no podemos ver si es verdad o no es verdad que una persona pueda amar a Yahuwah o no, pero hay otros muy visibles. Cuando se comete hechicería, brujería, la blasfemia por parte de las palabras, porque hay testigos para un juicio, se tienen que presentar 2 testigos para emitir un juicio, no nada más era así porque sí. La blasfemia, la homosexualidad, el asesinato, esto tenía por condición algo que nosotros sí podemos ver. Alguien que cometió un delito o un acto irreprochable, un acto que no está permitido dentro de las Escrituras, se emitía un juicio. ¿Qué pasa si una persona parte con pecados ocultos, con impurezas en el alma? Entonces, ¿qué es lo que purifica o hace que por el sufrimiento y la muerte de Yahushua HaMashiach? Vamos a verlo en el Sefer de Yeshayahu, Isaías capítulo 53, verso 5, dice: mas él, hablando de Yahushua, fue herido
Esta palabra de mejolá significa profanar, fue contaminado sexualmente. Todos los pecados que habían existido por causa de muerte y del pecado fueron impuestos sobre la persona de Yahushua. Mas él fue herido. Todos los pecados, cuando nos dice aquí mejolá, se refiere a que él fue herido por mi causa, por la causa de todo el mundo, de los pecados que fueron incautados en la persona de Yahushua HaMashiach. Cuando dice fue herido, no es que alguien lo hirió, hoy en día las personas siguen debatiendo quién mató a Yahushua. ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? ¿Quiénes fueron los que mataron a Yahushua HaMashiach? Esto es algo que es muy fácil de discernir cuando nosotros leemos el Torah de Yahuwah. Dice, mas él fue herido. Quiere decir que fue herido por causa de esto, de que todos profanamos el Torah, contaminamos, tuvimos desviaciones sexuales, violamos el Torah. Todo eso que nosotros hicimos fueron enviados a Yahushua HaMashiach. Desde el centro, como aquí lo encontramos en esta menorá, él se encuentra en el centro. Y esto lo vamos a explicar ahorita más adelante. ¿Qué pasa con Adán? ¿Qué pasa con el último hombre que va a nacer sobre la tierra? Yahushua se encuentra en medio de esta menorá. Y aquí está incluido, si ustedes se dan cuenta, el milenio, el 7000. Ciertamente no contenderá mi rúa con la del hombre, sino que sus años serán 120 yobel, 6000 años. Pero aquí está incluido el 7000, porque después viene el 8, que es muerte y vida, y el 9 significa la perpetuidad. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, mi pesha. Aquí está esta palabra que hace rato veíamos, que no todas las palabras referentes a pecado simbolizaban o significaban lo mismo. Pesha es la parte más fuerte, más pesada, más contaminada que podíamos decir que violamos el Torah completamente. Dice, por nuestras transgresiones, mi pesha enu, rebeliones contra el Torah, machacado por nuestras iniquidades. Oiga esta palabra. Dice, medujá me abonotenu, machacado, molido por nuestras. Cuando dice nuestras, quiere decir las tuyas y las mías, y la de todo varón que había nacido desde Adán hasta el último que va a nacer en esta vida. Todas nuestras iniquidades, abotenu, abón, aquí está esta palabra diferente, perversiones, culpa, el castigo de nuestra integridad, de nuestro bienestar, de nuestra seguridad, de nuestra tranquilidad, de nuestra amistad, dice, Alá cayó sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Yahushua HaMashiach. Esto es impresionante. Y por sus llagas, la causa de las heridas, no solamente en los clavos, no solamente en el pecho, en la cabeza, sino en todo su cuerpo, por sus llagas hemos sido nosotros nirfalanu, sanados. Hemos sido sanados por causa de las heridas de él, que fueron impuestas por causa de mi pecado, por causa de su pecado, fueron impuestas en Yahushua HaMashiach. Todos los pecados de violación al Torah que hayamos cometido fueron impuestos sobre la persona de Yahushua HaMashiach. Verso 6. Todos nosotros, como ovejas, nos descarriamos, nos extraviamos, caminamos por otro rumbo. Cada cual se volvió por su propio camino. Y Yahuwah cargó sobre él, sobre Yahushua, Abón Kulanu, Alef Taf,
Abón Kulanu, la iniquidad de todos nosotros. Yahuwah puso sobre la persona de Yahushua HaMashiach toda la iniquidad, todo el peshá, la violación del Torah, sobre el cuerpo de Yahushua HaMashiach. Mas Yahuwah cargó con él el pecado sobre la persona de Yahushua, el pecado de todos nosotros. ¿Qué tipo de pecado puso Yahuwah en Yahushua? Esto también debemos de ponerlo muy en claro. El Torah nos habla de provisiones para el pecado, Hatá, también para algunos pecados relacionados con Abón. Entonces, ¿cuáles son los pecados que no hay en el Torah, en la ley de Levíticos? Para lo que no encontramos respuesta en el Torah, son los pecados de muerte, que son llamados Peshá. Para los pecados de Hatá o Abón, sí encontramos respuesta, sí hay sacrificio, pero para los pecados llamados Peshá, no hay ningún sacrificio, por lo tanto merecíamos la pena de muerte. Y cuando la Escritura nos dice en el libro de Isaías que todos mis pecados que estaban involucrados o relacionados con Peshá fueron impuestos sobre la persona de Yahushua, sobre un solo hombre. Estos pecados no tienen perdón por medio de los sacrificios ni las ofrendas, por medio de un corbanín, de un corbanot, perdón. Esto solamente lo tenía que ofrecer un cohen aquí en la tierra. Estos pecados de los cuales uno comete pierde para siempre su entrada al mundo venidero, al Olam Jabá. Yahuwah los puso en la persona de Yahushua HaMashiach. En otras palabras, podríamos decir que Yahuwah hizo responsable a Yahushua de todo pecado que no se puede pagar con las ofrendas y los sacrificios levíticos. Entonces solo estos pecados fueron puestos y cargados sobre la persona de Yahushua HaMashiach. Por ejemplo, el Torah nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Esto es algo que nosotros podemos relacionar, puesto que los tenemos cerca, convivimos a diario con ellos. ¿Cuál es el significado de honrar al padre, de honrar a la madre? ¿Cuál es el propósito? Mateo 15:3, Matillahu 15:3, dice, habiendo respondido Yahushua, dijo a ellos, hablando de los judíos que estaban ahí, los saduceos y fariseos, ¿por qué también ustedes están quebrantando los misbot, los mandamientos de Yahuwah, por sus tradiciones puestas por ustedes? Esta es una pregunta. ¿Por qué ustedes están violando el Torah por sus tradiciones? Es decir, para los judíos era tan importante las tradiciones, los masoret. Estas tradiciones que eran impuestas por los rabinos judíos de aquella época, los fariseos, los saduceos, eran impuestas al pueblo y se tenía que cumplir porque se tenía que cumplir. Ellos habían invalidado el Torah de Yahuwah por causa de sus propias tradiciones. Estas son las palabras. Porque Yahuwah ordenó diciendo, honra a tu Abba, Abika, y a tu Imeka, a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, sea condenado a muerte. Estas palabras son de Yahushua y están escritas en el Torah. Ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es una ofrenda para Yahuwah, todo esto, todo aquello, con que pudiera ayudarte a través de mí, y no honre a su padre o a su madre, así han invalidado el mandamiento de Yahuwah por sus masoret, por sus tradiciones. Significa que no los puedes avergonzar. A tus padres no les puedes negar. No los puedes traer vergüenza ni pública ni privada. No puedes usurpar el lugar de un padre tampoco. No puedes maldecir ni responderle,
Pues la Escritura dice, el que maldiga al padre o a la madre, muera irreprensiblemente. ¿Qué pasa si un hijo deshonra a su padre y a su madre? La Escritura nos dice, y es muy clara, merece la muerte. Esta persona es condenada a muerte. Tenemos aquí dos conceptos que para algunas personas esto es una controversia. Dicen, yo tengo que obedecer a mi papá cuando él no obedece Torá. Tenemos esta responsabilidad de honrarles, obedecerles. Si nuestros padres nos obligan o quieren obligarnos a que nosotros dejemos de seguir el Torá, aquí nosotros no podemos obedecer, porque es mejor o es mayor el obedecer a Yahuwah antes que a los hombres. Todo lo que está en relación con el Torá, si el padre o la madre quieren forzar o obligar al hijo a no obedecer Torá, aquí es lo único que no los podemos hacer. Obedecer, no los podemos escuchar. Tenemos que darle la explicación, pero cuidado cuando nosotros, por el contrario, honramos a nuestro padre y a nuestra madre, muy claramente nos dice que nosotros tendríamos larga vida. ¿Se ha preguntado por qué a algunas personas es cortada su vida cuando es un adolescente, un joven, a una persona que no ha llegado a los 30 años, 40 años? Esto puede ser una respuesta. La deshonra trae muerte a nuestra vida. Quizá nosotros tengamos la oportunidad de hacer teshuvá, de pedir perdón mientras nuestros padres vivan. Pero ¿qué pasa si ya no están con nosotros? Si mueren y por alguna razón el hijo o la hija deshonró y no alcanzó a pedirles perdón. Si hiciste una maldad contra tu padre y ahora tu papá, tu mamá se murió, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo le vas a pedir perdón? Porque de alguna manera se fue y tú te quedaste con algún sentimiento o resentimiento en contra de tu padre, porque me hizo, porque me dijo, cualquier cosa. Usted conoce su propia condición, su vida personal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Simplemente nosotros ya no tenemos esperanza en esta tierra, en este mundo, en este cuerpo, porque ellos ya no están. Ellos están en un territorio diferente, en un plano diferente en el cual quizá algún día nosotros vamos a estar ahí. La única esperanza que nosotros podamos tener aquí en la tierra se llama Yahushua HaMashiach. Vamos a estar muy atentos. Dice, si el rey David cometió estos pecados que son de muerte, ¿se acuerda lo que cometió con Beersheba? Y fue perdonado solo porque se humilló. Esto había pasado muchos años antes de que hiciera su aparición Yahushua HaMashiach. Aquí lo vemos. Antes de que apareciera Yahushua HaMashiach se había cometido estos pecados. ¿Cuál era la única esperanza que tenía? Yahushua HaMashiach, porque ya no estaba o todavía no había una respuesta. Cuando viene la respuesta y nosotros nos encontramos aquí y hemos violado el Torá por causa de la desobediencia, por causa de la ignorancia, por causa de no tener conocimiento y nuestros padres ya no están, ahora tenemos nuestra única esperanza. Se llama Yahushua HaMashiach. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que hacer Aliyat Teshuvah, venir en arrepentimiento a pedirle perdón a Yahushua por lo que nosotros cometimos con nuestros padres. Violamos el Torá, por lo tanto merecíamos la muerte. ¿Qué necesidad había entonces en la muerte o por la muerte de Yahushua? Yahuwah ya perdonaba pecados de muerte solo porque alguien se humillara o hiciera teshuvá. No es suficiente el arrepentimiento para que Yahuwah libere de la culpabilidad. Veamos uno de los recursos, una respuesta que nos da sorprendentemente la Escritura. Esto se llama pacto con todas las generaciones. Yo quiero pedirle que usted preste mucha atención.
detenga lo que usted está haciendo. Si está escribiendo, si está de pie, siéntese, porque esto va a cambiar completamente todo su concepto de religiosidad o aquella raíz de religiosidad que pudiera existir en su vida. Esto va a impactar su corazón. Este es el recurso, y escúchelo bien, porque yo no estoy... Escúchelo bien para que usted pueda discernir lo magnífico, lo grande y maravilloso que Yahuwah ha sido con nosotros. Lo hemos leído muchísimas veces, pero no lo hemos entendido. Abrimos nuestra escritura, Devarim capítulo 29, verso 10. Ustedes, o sea tú, que están parados este día, cada uno delante de Yahuwah su Creador, las cabezas de las tribus, sus ancianos, sus oficiales, todo el hombre de Israel. Aquí estamos en una escena en donde el Am Yisrael había salido de Egipto, de Mizraim, y se encontraba ahora ubicado en el desierto. Por 40 años ellos estuvieron aprendiendo el Torah. Yahuwah les dice estas palabras a través de la voz de Moshe Rabbeinu. Tú que estás parado este día, ¿usted está parado ahí en el desierto? Vamos a verlo, esto es impactante. Cada uno, delante de Yahuwah tu Creador, las cabezas de las tribus, los ancianos, sus oficiales, todo el hombre de Israel, aquellos que habían salido de Egipto, tus pequeños, tus mujeres y el extranjero que está en medio de tu campamento, del que corta tu madera hasta el que saca agua, para entrar en el pacto con Yahuwah, tu Creador, y en el juramento que Yahuwah, tu Creador, hace contigo este día. Aquí hay una palabra que a mí me impresionó. Aparece la palabra Koret y Mejá Hayom, que hace contigo este día. El pacto, Koret y Mejá Hayom, este día. En el libro de Génesis, capítulo 15, del 9 al 21, nos habla sobre el pacto de las partes. Esto es cuando Yahuwah hace un pacto con Abraham. Y él le pide que coja un becerro, un cordero y una paloma. Y los tenía que partir a la mitad, uno del otro lado. Estaban así, abiertos, en canal. Pero dice que él espantaba las moscas porque ya estaba pasando el tiempo y él no podía hacer el sacrificio. Sin embargo, él se quedó dormido y dice que vio en esa visión, en ese sueño, cómo un hombre pasaba con una antorcha en medio de las ofrendas o de esos corbán que habían sido puestos a la mitad, abiertos. Esto se llama el pacto de las partes. Esta palabra karat, Strong H3772, karat, significa cortar, significa pacto, cortar la carne y pasar en pedazos. Esta palabra karat, que aquí vimos en el Devarim 29:12, que dice que hará pacto este día contigo. Yahuwah está nuevamente reviviendo ese pacto que había hecho con Abraham, con Avinu Abraham, el pacto de las partes. Pero ahora lo está haciendo con todo el Am Yisrael. En el desierto dice, voy a hacer pacto. Aquí están las partes, contigo. Cortar la carne para el sacrificio. Estamos hablando también de karet, ¿se acuerda? Que significa cortar, desarraigar completamente del Am Yisrael. Pero para hacer el pacto, para ofrecer el sacrificio, se tenía que cortar. Y es esta palabra que aparece, koret, que viene de la palabra raíz karat. Significa cortar, dividir en pedazos. Cortar completamente. Para que Él mismo los establezca este día para Él mismo, para Yahuwah, como su pueblo. Y Él será para ti creador.
como Él ha hablado para ti, como Él juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Yahuwah quiere establecer su pacto con su pueblo. Este es el pacto que Yahuwah está haciendo, cortando las partes de los corbán, de los sacrificios, para que Él mismo pase y pueda ofrecer el mismo sacrificio. ¿Quién está ofreciendo el sacrificio en esta parte? Aquí no se está diciendo que el pueblo tenga que presentar esos sacrificios. Aquí Yahuwah pone ese recurso, esos animales de corbán, para ofrecer el pacto. Ahora viene Yahuwah a ofrecer el pacto con el hombre, para que sea y establecerlo como su pueblo, lo que nos dijo el verso 13. Y esto es lo más maravilloso que podamos escuchar. Y no con ustedes solamente. Veló itkem levadejem. Y no con ustedes solamente. Yahuwah está haciendo el pacto no solamente con el pueblo que estaba en el desierto, con ese pueblo que Yahuwah le había entregado las tablas, las 2 tablas de las 10 palabras de los Mizpot, sino que dice, no solamente con ustedes. Anoki koret alef tat habrit hasot. Dice, yo hago, anoki, yo hago, koret, corto, pacto, habrit hasot. Este pacto, yo hago este pacto, alef tav, hala, hasot. Este juramento, Yahuwah está hablando, no está hablando Moshe Rabbeinu, no está hablando un ser humano, está hablando Yahuwah, el pacto que Yahuwah está haciendo con nosotros. Dice, sino con aquel que aquí con nosotros, que está aquí con nosotros, puesto de pie, parado. Párense, ¿se acuerdan esta palabra muy impactante? Párense en los caminos y miren. Párense y miren. Dice, sino con aquel que está aquí con nosotros en el desierto, puesto de pie este día delante de Yahuwah nuestro Creador. Y también con aquel que no está aquí con nosotros este día. Yahuwah está haciendo este pacto con aquel que no estaba, que estaba ahí primero, y aquel que no estaba ahí. ¿Usted estaba ahí en el desierto? Físicamente no, pero hablando en un futuro, en nuestro Rúa, estamos presentes porque aquí Yahuwah mismo nos involucró, tanto los que habían estado desde Adán hasta el día de este pacto, como el último que va a nacer, o los últimos que nacerán al final de los últimos tiempos. Ahí estaban puestos de pie. El último Am israelita que nazca sobre la tierra, estuvo ahí presente. Como sucedió también con Yahushua HaMashiach. El sacrificio no solamente fue para los que estaban en ese momento, sino para aquellas personas que venían desde Adán hasta Yahushua HaMashiach y hasta el último que de los últimos tiempos, el Am Yisrael, está ahí presente con Yahushua HaMashiach. El sacrificio involucra a todos. Yo no sé si usted escuchó bien lo que dice el Torá. El pacto que Yahuwah hizo con el Am Yisrael que estaba en el desierto afectó y sigue afectando a los que estaban ahí presentes y a los que no estaban presentes en ese momento. Aquí viene una pregunta. ¿Quiénes eran los que no estaban allí presentes? Usted revise, responda en su mente, en su corazón. Revise si usted estaba ahí presente. Revise si dice que hizo un pacto Yahuwah con los que estaban ahí presentes y con los que no estaban presentes. ¿Estaba ahí Adán y Jawah? ¿Estaba ahí el rey David, que había cometido muchas cosas desagradables? ¿Estaba usted ahí presente, parado, puesto de pie en ese día?
los que ya habían muerto y además los que aún no habían nacido. Eso incluye a todos nosotros, la casa de Israel, la casa de Yahudá, los que están aquí presentes físicamente hoy, los que están aquí y los que no están aquí porque ya se fueron o porque todavía no habíamos llegado. Los que ya habían estado antes de ese pacto y los que aún todavía no habíamos estado en ese pacto. Entonces el acto que hizo Yahuwah con su pueblo alcanza para todos. Ese pacto que Yahuwah había hecho no solamente es para los del nuevo pacto, para los del antiguo pacto, sino para los que están en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, en la persona de Yahushua HaMashiach. Los que murieron y los que aún no habían nacido. Esto nos habla que Yahuwah es un Eloah desde la perpetuidad hasta la perpetuidad. Para Él no rige el tiempo, los minutos, las semanas, los meses, los años, los siglos. Para Yahuwah no rige el tiempo. Cuando Yahuwah establece su pacto, lo hace con todos nosotros, con toda su creación. Es muy importante que nosotros entendamos por qué razón hizo una promesa de revisión de ese pacto. Hubo una revisión. Yo hago un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Jeremías 31. Donde quiera que haya una confirmación de este pacto, incluye los que están presentes y los que no estén presentes. Y esto nos conecta con lo que hizo Yahushua HaMashiach y también lo explica Rabino Shaul. Romillahu 15:8 dice: digo pues que Yahushua HaMashiach se hizo siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Yahuwah, para que de esta manera confirmar las promesas hechas a los padres. Esto es verdaderamente precioso, saber, conocer que yo estaba en los planes de Yahuwah, que mi vida estaba siendo considerada y que aunque yo todavía no había nacido, pero mis abot, mis padres con el cual hizo Yahuwah Abba este juramento, mis padres a través de su simiente, de su semen, es como yo iba a nacer en estos tiempos. Y como a través de usted y de mí, de nuestra cera, de nuestra simiente, van a venir las últimas generaciones. Cuando Yahuwah creó a Adán y Hawa y sopló sobre él aliento de vida, y dice: produzcanse, reproduzcanse, multiplíquense. Estaba hablando desde que comenzó la vida en la persona de Adán hasta el último que venía en estos tiempos. Ciertamente Yahushua HaMashiach estaba presente antes de la fundación del Olam Hased, quien ya estaba establecido que él tendría que ser el Goel, el Redentor, el que haría expiación por mi vida, el que haría que por todos los pecados cometidos, aun cuando solo había enseñado solamente, o nos habían enseñado solamente la sombra de lo que había de venir. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 8 del 1 al 13. Y este tema de Hebreos es un tema impactante, es para una enseñanza que posteriormente lo vamos a preparar. ¿Por qué razón vino el Moshiach, entre otras cosas? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la misión? Primeramente, como lo leímos en Romanos 15:8, para confirmar las promesas hechas a los abot, a los padres. Quiere decir entonces que los sufrimientos, lo que padeció Yahushua HaMashiach en el madero,
donde cargó con los pecados de todos nosotros, abarca a los que habían vivido antes, los que estaban vivos en los días de su muerte y los que vendrían después, incluyendo todos nuestros padres desde Adán hasta el último israelita que nazca según la promesa. Entonces, una pregunta: ¿cómo pudo perdonar Yahuwah a Adán, a Abraham, a Noah, a Moshe, a Isaac, a Jacob, a David? Y podemos numerar muchísimas personas, desde Adán hasta el Moshiach. ¿Cómo podía perdonarlos? ¿Cómo podía perdonar Yahushua aun cuando las personas todavía no han nacido? Muchos años más adelante ya están perdonados, ya está la provisión, ya está el favor de parte de Yahuwah. Aun cuando no tenían un sacrificio de ofrenda por la culpa, como lo es en el caso del rey David, que había cometido pecados no perdonables según la ley de Moisés, según el Torá, según la ley levítica. Yahuwah tenía escondido un recurso desde antes de la fundación del mundo, del Olam Haset. Yeshayahu 59:20 dice así: y vendrá a Sión el Redentor, a los que se apartan de la transgresión, y aquí aparece esta palabra Pesha, Ulesha be Pesha be Jacob, los que se apartan de la transgresión en Jacob, dice Yahuwah. Quiero explicar este pasuk de una manera sencilla para no detenernos en este pasaje. Vendrá a Sión el Redentor, a los que se apartan de la transgresión. ¿Cuáles son los pecados que no podían ser perdonados? Los que eran cometidos por Pesha. Estos no había sacrificio para ofrecer y ser perdonados. Estos pecados de Pesha estaban solamente para que vinieran sobre la persona de Yahushua HaMashiach. Por eso el rey David dice: tú no quieres sacrificio, porque yo la daría. Es como la persona que tiene mucha riqueza. No le cuesta nada hacer una compra de cualquier cosa, pero para la persona que no tiene el recurso, ¿cómo le haría? Toda Rabá Yahuwah que nosotros no tenemos que pagar por el cordero que ofreció Yahuwah, para que no nosotros podamos decir: ¿cuánto es? Yo pago. No podemos decir eso. Sin embargo, las personas que tenían culpa, algún pecado, ellos tenían que desembolsar el que tenía mucha economía, recurso económico, tenía que ofrecer un toro, un cordero, como ya lo habíamos dicho. ¿Cuánto cuesta? Pregunte usted en su comunidad, ¿cuánto cuesta un cordero? Y si eso se tenía que ofrecer cada vez que usted pecaba, ¿cómo era el recurso entonces de las personas? Ahora, si nosotros tuviéramos que pagar con algún recurso económico por la muerte de Yahushua, no nos alcanza la propia vida, porque Yahushua puso su propia vida por mi vida. Y esto solamente proviene de Yahuwah. El recurso viene de Yahuwah, no es de los hombres. En el verso 21, y en cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dice Yahuwah. Rují asher aleja, mi aliento que está sobre ti. Este es el pacto. ¿Cuál es el pacto? Primero lo hizo a través de los cuerpos abiertos, a través de los animales que habían sido sacrificios, el pacto de las partes, pero ahora esta es la revisión que hace nuevamente Abba Yahuwah con su pueblo. Este es el pacto que haré con ellos. Dice: mi aliento, mi rúa que está sobre ti, y mis palabras que yo he puesto en tu boca, no quitarás de tu boca, ni de la boca de tu simiente, es decir, de tus hijos, porque recuérdense que desde Adán traemos la simiente de Yahuwah a través de Adán en el ser humano hasta el último. No quites
de tu boca mis palabras, de tu simiente, de tu descendencia, ni de la boca de la simiente de tu simiente, de tus nietos, de tus bisnietos. Dice Yahuwah, desde ahora y para siempre. Todos los Yom Shabbat nosotros repetimos estas palabras. Y estas palabras las repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo momento. ¿Cuáles son las palabras que nosotros tenemos que repetir? Las palabras del Torah de Yahuwah. Tienen que estar constantemente en nuestra boca, hablándola, transmitiéndola, porque en esto consiste el pacto que tenía que ser renovado. Dice, yo haré pacto con ellos, mi aliento está sobre ti. ¿Qué fue lo que Isaías capítulo 11, verso 2, tendría que estar sobre la persona de Yahushua HaMashiach? La Ruach HaKadosh. Y reposará sobre él la Ruach de Yahuwah, y esto es lo que viene a transmitir, a hacer lo que él transmite a sus talmidim, a sus 12 Sholiach, Yahushua, para que sea transmitido la Ruach de Yahuwah. Este pasuk nos dice que un Goel, un Redentor, vendría de Sión, a aquellos de Jacob que se arrepienten de Peshá. Estos pecados de Peshá son transgresiones intencionales que nosotros teníamos. ¿Por qué dice de Jacob y no dice de Israel? Si Yahuwah ya le había cambiado a Israel, ¿por qué esta escritura, o aquí en este pasaje específicamente, dice de Jacob? Quiero volverlo a leer para explicarlo. Verso 20, 59-20. Y vendrá a Sión el Redentor, y a los que se apartan de la transgresión de Peshá, en Jacob. ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Jacob tuvo que reconocer que él era un mentiroso, un pecador, y por lo tanto peleó con el querub, y dice, y lo venció. Y después ese querub le cambia el nombre y le dice, ya no será tu nombre Jacob, tu nombre será Yisrael. A partir de ahí, Yisrael, o más bien Jacob, ya no se llama Jacob, se llama Yisrael. ¿Por qué la diferencia? Aquí en este pasaje lo llama Jacob. Quiere decir que nosotros, aquellos que se apartan de la transgresión, nosotros que nos apartamos de la transgresión, de la violación del Torah, somos como Jacob, para que Yahuwah nos llame ahora Yisrael. Si no nos cambiamos nuestro corazón, nuestra intención, nuestro deseo, entonces Yahuwah no nos va a poder cambiar el nombre. ¿Cuál va a ser el nombre que nosotros vamos a tener en el Shamaín? El nuevo nombre. Se llama Yisrael. Ese va a ser nuestro nuevo nombre. ¿Cuál va a ser el nuevo nombre de Yahushua? Yahuwah es su nombre. No cambia porque ya no los está mostrando. Quiere decir que cuando Jacob se arrepintió, peleó con el querub porque él quería tener la bendición, por eso él vendió o compró la primogenitura de su fraterno Esab, porque él quería tener esa bendición. Nosotros tenemos que buscar la manera de arrebatar esa bendición para mi vida, para su vida lo tenemos que hacer. Por esa razón, dice, para los que se arrepienten, en Jacob, los que hacen teshuvah, los que vienen con dolor a Yahuwah, arrepentidos. Entonces Yahuwah nos va a cambiar un nombre y nos va a poner Yisrael. ¿Se da cuenta lo que dice el profeta Ezequiel, un Goel? ¿A favor de quién? ¿De quién tenía que venir este Goel? De aquellos de Jacob, a aquellos de Israel que hacen teshuvah. ¿Teshuvah de qué? ¿Teshuvah de qué? ¿Cuál es la teshuvah que nosotros tenemos que hacer? Exactamente de las transgresiones intencionales, o sea, los pecados de Peshá, que se arrepientan de sus pecados intencionales, pecados de los cuales no hay nada de ofrenda que pueda ser ofrecida para recibir el perdón. Está escrito en el Torah que la solución al pecado de muerte
Peshá, está en un Goel. El Goel que se llama Yahushua HaMashiach. Que Yahuwah iba a enviar a Sion para resolver este problema, esta condición, esta situación de pecado, de separación del huerto del Edén. Dice el profeta Yeshayahu, Yahuwah puso en él, en la persona de Yahushua, el pecado de todos nosotros. Sobre todo, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado que puso sobre la persona de Yahushua? El pecado de Peshá. El pecado de Peshá es el único que puso sobre él, que no había recurso ni sacrificio. Si no hay arrepentimiento, si no hay teshuvá, entonces no hay nada de perdón de parte de Yahuwah. Yahushua lo dijo de esta manera: si no se arrepienten, todos perecerán. Hacen teshuvá, o hacer teshuvá es la base de todo. Si hay arrepentimiento, si hay un corazón contrito y humillado, si hay un corazón sin altanería que reconoce que ha hecho pecado de muerte, Yahuwah lo perdona. Como lo hizo el rey David. En el capítulo 51 expresa y manifiesta todo su dolor, todo su sentimiento, porque nada está encubierto, nada está escondido, nada está oculto delante de los ojos de Yahuwah. Antes bien, todas las cosas están descubiertas, están desnudas delante de la presencia de Yahuwah. ¿Qué sucede entonces con lo que acabamos de leer? Todos los que murieron antes de Yahushua HaMashiach, que no pudieron entrar al jardín del Edén, no hay referencia de que fueran al paraíso. ¿A dónde dijo Yahushua HaMashiach que tenían que ir? Aquellas personas que murieron antes del recurso de Yahushua HaMashiach, o que se pudiera conocer desde Adán hasta Dimas, ellos no podían entrar al gran Haiden, al jardín del Edén. No podían entrar. Y esta es la respuesta que yo esperaba de parte de Yahuwah. Para concluir con la enseñanza, ¿se acuerdan que había prometido? Y que esperaba yo una respuesta de parte de Yahuwah sobre por qué razón Lázaro y el rico, por qué uno se había ido al seno de Abraham y por qué otro estaba en el Sheol, con tormento, con sufrimiento. Esto nosotros podemos relacionarlo perfectamente. No podían entrar al jardín del Edén, puesto que estábamos esperando la promesa del Abba Yahuwah, el Goel, el Redentor, el que tenía que hacer Keporá, expiación por nuestros pecados, por el cual habían sido destituidos Adán y Jawá del huerto del Edén, por cometer un pecado de Peshá, y por lo tanto eran cortados de su pueblo, cortados del lugar donde se encuentra Yahuwah. Hasta Dimas, el último ladrón que estaba colgado a un lado del madero de Yahushua HaMashiach, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La respuesta inmediata: este mismo día estarás conmigo en el Gan Haiden, en el paraíso. Como yo les dije hace un momento, para el hombre nosotros tenemos que contar, tenemos un tiempo que tiene que estar evolucionando por minutos, segundos, semana, mes, año, siglo, hasta completar 6,000 años. Para Yahuwah simplemente no hay tiempo. Este mismo día, refiriéndose que inmediatamente Dimas iba a estar con Yahushua, porque él es la resurrección y la vida. ¿Por qué razón no podían ir al paraíso? Porque aún no había venido el Goel, el Redentor. Una vez que el Goel, que se llama Yahushua, que viniera a Sion y hacer todo lo que tenía que hacer Yahushua, dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros nos es dado favor inmerecido, Natán Gesed, de Yahuwah, conforme a la medida de el don de Yahushua HaMashiach.
Mataná. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de los dones de la Ruach HaKodesh? Y que eso había sido impuesto por el pacto de Yahuwah. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Yahudá, donde él iba a dar su Ruach. Este es el nuevo pacto. Y esto es en lo que nosotros debemos poner atención cuando estamos escuchando la palabra. ¿Y de quién escuchamos la palabra? El Torah de Yahuwah. Por eso dice, cuando Yahushua HaMoshiach ascendió a lo alto, Yahushua levantó cautiva a la cautividad y concedió dones, matanot, de la Ruach HaKodesh a los Banim de Israel. Dio dones relacionados nuevamente con la Ruach HaKodesh. Ahora, por medio del sacrificio que ofreció Yahushua HaMoshiach cuando una persona muere y ha hecho teshuvah, incluyendo en un arrepentimiento los pecados de muerte, y pone su emuná, su confianza en la muerte de Yahushua HaMoshiach, en la muerte y resurrección de Yahushua. Cuando esa persona muere, va directo al Gran Edén. Ya no tenemos que ir al seno de Abraham. Nosotros inmediatamente hemos sido reconocidos a través de la sangre del Moshiach, a través del Goel, que es Yahushua, que nos presenta delante del Abba Yahuwah. Como lo dijo con Dimas, este mismo Yom estarás conmigo en el paraíso. Este mismo Yom. Yahushua llevó todos los justos al Gran Edén. Hoy día ese camino está abierto. Y es lo que hace que los sufrimientos y la muerte del Moshiach sean la piedra angular de la redención. Prueba de lo que decimos, el ladrón Dimas, quien había muerto en ese mismo día junto a Yahushua. De las palabras de Yahushua que le dijo a Moshe sobre el profeta que levantaría, este iba a ser Yahuwah, todo el que no escuche al profeta que yo voy a enviar, le voy a pedir cuentas. Y la pregunta es nuevamente, después de tener esta revelación acerca de el Moshiach, acerca del Goel, acerca del pacto, que todos los pactos vienen sobre la persona de Yahushua, por eso es la base, la estructura. El Moshiach es el que sostiene completamente a Israel, desde Adán hasta el último israelita que nazca sobre esta tierra. Él es el soporte, la base, la estructura, la vara de Yisaí que nacería, Yahushua HaMoshiach. ¿Qué nosotros teníamos que hacer con toda esta palabra que hemos escuchado? Es una revelación para muchas personas. Es una revelación para mí, porque antes yo no lo podía entender. No podía comprender algunas cosas. Sin embargo, toda Rabá Yahuwah, que va abriendo nuestro entendimiento, va abriendo nuestra capacidad de discernir las cosas de Yahuwah. No nos puede aventar como un balde de agua sobre nuestra cabeza y decir, órale, aprende todo. Sino que poco a poco, Abba Yahuwah va abriendo nuestro entendimiento y vamos entendiendo. Una persona hacía una pregunta, ¿cuánto necesito conocer? En esta semana, una fraterna decía, ¿cuánto necesito conocer para saber que soy redimida por Yahuwah? Que mi vida está completamente en Yahuwah. Y una respuesta que yo le di, la Escritura nos dice que hubo un personaje, un hombre llamado Salomón, un rey de Israel. Y así como dice la Escritura que no va a existir otro hombre con la sabiduría de él, ni existió ni va a existir un hombre. Él escribe, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo el conocimiento, la sabiduría, es una vanidad. Pero él mismo escribe también, el principio de la sabiduría es el temor a Yahuwah. Quiere decir que si nosotros queremos tener sabiduría de Yahuwah, simplemente debemos tener temor del Torah de Yahuwah, temor de su palabra. Eso es suficiente
Y eso fue lo único que le bastó a Dimas cuando estaba colgado junto a Yahushua. Acuérdate de mí, acuérdate de mí. Yo reconozco que tú eres el Moshiach. Yo recibo mi castigo por el pecado que he cometido, pero este varón no ha cometido ninguno de esos pecados. Eso es lo que nosotros necesitamos conocer. Eso es todo lo que es suficiente. No necesitamos tanta conocimiento, tanta sabiduría. Por supuesto que es necesario, pero no en el afán de querer conocer todos los misterios del Torah de Yahuwah. Si nosotros nos es revelado el misterio de la persona de Yahushua HaMashiach, del árbol de la vida, ¿para qué queremos el árbol del conocimiento, de la ciencia? ¿Qué habla ciencia? Tecnología, avances tecnológicos, todo lo que es ciencia del bien y del mal. Esto es verdaderamente precioso. ¿Qué va a hacer usted con esto que acaba de escuchar? ¿Lo va a rechazar? ¿Se va a burlar? ¿Va a blasfemar? ¿Qué es lo que espera para esa persona? ¿Qué es lo que me espera a mí? ¿Quedará por mi vida? Tenemos que hacernos una pregunta y pensar lo que significa rechazar la única solución de parte de Yahuwah, la única respuesta que nos da Yahuwah, la única provisión que nos da Yahuwah. Por esa razón es lo que Yahushua hizo por ti y lo que hizo por mí. Quiero que te des cuenta la importancia que tiene Yahushua HaMashiach en nuestras vidas. No podemos tomar el asunto de la salvación a la ligera, el asunto de la redención, simplemente porque nos han enseñado una tradición que nosotros nos afanamos, pero cuando no venimos verdaderamente con un corazón arrepentido delante de Yahuwah, Yahuwah va a abrir nuestro entendimiento y nos va a revelar a la persona de Yahushua. Ya no le vamos a llamar con el nombre griego que conocimos, sino con el nombre hebreo que ahora conocemos. La teshuvá se tiene que hacer con un verdadero dolor, con un verdadero sufrimiento, por hacer toda la maldad que esto nos separa de Yahuwah. Voy a leerles Romanos capítulo 3, unos pasajes, unos pasukim. Quiero decirles que Yahushua nunca quitó los pecados. Quizá usted se va a sorprender, pero es verdad. Fuimos justificados por Yahuwah a través de la persona de Yahushua. Pero Yahushua no vino a quitar los pecados. Él no vino a quitarlos. Los pecados fueron puestos sobre Él. El sacrificio por la muerte que nosotros merecíamos fueron puestos sobre Él. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? Cuando una persona en el antiguo pacto cometía una violación al Torah y que había un recurso, un sacrificio por ofrecer, ¿quién ponía el cordero? ¿Era el cojén o era el pecador? ¿Quién ponía la paloma? ¿Era el cojén o era el pecador? ¿Quién ponía la harina? ¿Era el cojén o era el pecador? Por supuesto que era el pecador. Pero ¿qué tenía que hacer el pecador? Ofrecer, gastar de su dinero, de su recurso, ofrecer ese sacrificio, pero además él tenía que venir arrepentido. Él tenía que venir en teshuvá, con dolor, en arrepentimiento. Una respuesta inmediata es que nadie va a ofrecer un sacrificio que no le cueste, que no le tenga algún dolor por entregar ese cordero o ese animalito. Así es que Yahushua nunca quitó los pecados. Vamos a leer Romiyahu 3:23. Por cuanto todos hemos pecado y no alcanzamos la tiferet, el favor de Yahuwah, la honra, dice, siendo justificados gratuitamente por su pago para la redención, es decir, por el rescate, que es en Yahushua el ungido de Yahuwah. Moshiach significa ungido de Yahuwah, el cual Yahuwah
ha dado a Yahushua en propiciación, en keporá, en expiación. Y quiero leerlo en hebreo porque se oye impactante. Dice, Asanata, el Yahushua be keporá. Hizo expiación, cubrió por la fidelidad de su sangre, para manifestación de su justicia, porque en su paciencia Yahuwah pasó por alto los pecados pasados. Los pecados pasados. ¿Usted cree que los pecados son perdonados en Yahushua HaMashiach? Según lo que acabamos de leer. Yahushua nunca quitó los pecados. Fueron impuestos sobre Yahushua. ¿Usted cree que los pecados son perdonados en Yahushua HaMashiach? Ya tiene su respuesta. La Ruach HaKadosh, Mateo, capítulo 12, 31. Este es el don, el pacto, el último pacto, la revisión que hace Yahushua HaMashiach. Por eso dice Yahushua, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Abba. ¿Cuál promesa? De la Ruach HaKadosh. Lo acabamos de leer en el libro de Isaías. Voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Yahudá, con la casa de Efraín, que les iba a entregar la Rúa, con mi Rúa. Dice Matillahu 12:31. Por tanto yo les instruyo, y esto es algo que debemos tener muchísimo cuidado. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra la Ruach HaKadosh no le será perdonado. Cualquiera que haga alguna palabra cualquiera que hable alguna palabra contra el Hijo del Hombre, será perdonado. Pero el que blasfema contra la Ruach HaKadosh no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el mundo venidero. Nosotros tenemos un último recurso, se llama Yahushua HaMashiach. Yahushua nos da un nuevo pacto. Yahuwah ofrece un pacto para el hombre, de una manera. Yahushua es esa respuesta de Yahuwah, pero la promesa del Abba Yahuwah, a través de la persona de la Ruach HaKadosh, aquí ya no hay perdón ni en esta vida, ni en la vida que viene, es decir, en el milenio, donde nosotros tenemos una segunda oportunidad. Si blasfemamos en contra de la Ruach HaKadosh, nosotros vamos a ir directamente a la muerte segunda, del cual les había yo hablado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que creer? Yo no sé qué es lo que usted vaya a hacer con esta información acerca de los pecados de muerte. Cada determinado séptimo mes, en el día 10, nosotros confesamos pecados que hemos cometido por ignorancia, que hemos cometido por equivocación, por error, pero el recurso de Yahushua HaMashiach, nosotros tenemos que venir delante de todo ser humano, pedir perdón, pero también debemos pedir perdón a Yahuwah. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Tendrás que pedir perdón a Yahuwah con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pídele que tenga rajamín de ti, que perdone todas tus iniquidades de Pesha. En virtud de la muerte y del sacrificio de Yahushua HaMashiach, el Goel, que Yahuwah envió. Y aquí es donde nosotros quizá tenemos que entrar en una enseñanza donde nosotros tenemos que pedir perdón. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Lea usted Salmo capítulo 51. ¿Cómo es que el rey David hizo esta petición, esta súplica, con dolor y arrepentimiento? Si usted quiere ampliar su necesidad, su deseo de ponerse a cuentas con Yahuwah, vea usted la enseñanza Rompiendo Cadenas de nuestro rabino Netanyahu. Hasta aquí esta enseñanza, pecados de muerte. Yahuwah les bendiga. Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre usted y tenga rajamín. Nos vemos en la siguiente enseñanza, Am Yisrael. Que Yahuwah los bendiga. Shalom Alejem.